Juan Santos constituye todo un personaje enigmático de la historia amazónica peruana de la época colonial. Fue líder de un movimiento indígena, milenarista y mesiánico, que nunca fue derrotado. En realidad se conoce muy poco de la vida de Juan Santos. La mayor parte de los testimonios proceden de las crónicas misioneras de los franciscanos, los más perjudicados por el levantamiento indígena. En ellas Santos parece como un criminal, un personaje abominable y hasta diabólico. Según los escasos datos biográficos que se poseen, Juan Santos habría nacido en 1712 en el Cusco o en Cajamarca, ciudades serranas, lo cual no es no es una total certeza. Huyó a la selva central del Perú debido a un presunto asesinato cometido contra un padre jesuita. Se desconocen totalmente las razones de este hecho, que recién apareció 3 años después del estallido de la rebelión. Algunos dudan de la veracidad de estas informaciones, mucho más cuando las fuentes jesuitas no lo mencionan. Su discurso marcadamente religioso, así como su facilidad con las lenguas como el español, quechua, latín y otros dialectos, hace pensar que se trataría de una persona con una elevada cultura. Si a estos se une su presunta relación y preferencia por los jesuitas, es muy probable que haya sido un indio noble y como tal haya tenido acceso a un tipo de educación especial en el colegio de San Francisco Borja, donde aprendió además nociones de contabilidad, humanidades, entre otros. Esta cercanía con los padres jesuitas le permitió inclusive viajar a Europa y conocer el norte de África y Angola, de lo cual se vanagloriaba. Fue por mayo de 1742, en el momento en el que la estación de lluvias estaba terminando y los pajonales enseñaban su verdor más intenso, cuando este hombre serrano de unos 30 años, de pelo corto y vistiendo una túnica de colores kushma, llamada así, llegó al río Shimaki en el Gran Pajonal y empezó a dirigir la misión franciscana de Quizopango, en el corazón de la selva central peruana. Así empezaba esta rebelión. La selva central peruana, epicentro del movimiento, era una región de frontera. Allí se encontraban sistemas económicos y culturales diferentes, con haciendas azucareras y de otro tipo, charcas, aserraderos y parcelas sembradas de cocales. Además era un espacio propicio para albergar a desarraigados y fugitivos de distintos orígenes étnicos. Este no fue solo movimiento de nativos, sino que se sumaron luego habitantes de la sierra y de la zona fronteriza en la ceja de la selva. La mayor parte de los escapados de otros lugares. Esta zona estaba habitada principalmente por población indígena, mayormente de lengua arahuaca, y de costumbres diferentes a los indios de la sierra. Algunos de ellos ya vivían en pueblos misioneros, organizados por los frailes franciscanos. No obstante, esta no era la situación de la mayoría de los indios, quienes vivían dispersos en los bosques y las riberas y obtenían su alimento de la raza, recolección y pesca, o practicando una agricultura itinerante. Se calcula que en el momento del estallido de la rebelión, los franciscanos tenían bajo su control 32 pueblos de misiones, con un promedio de 300 habitantes cada uno.
distribuidos por las independencias de Tarma y Jauja, todo hacia una población aproximada de 9.000 personas. Las causas de la rebelión son complejas. Intervienen no solo motivos políticos y económicos, sino que también factores de índole religiosa y cultural. Además, no era la primera vez que los indios selváticos, dominados de forma despectiva, chunchos o salvajes, se rebelaban. Su futuro indómito y su relación especial con la naturaleza les hacía percibir la vida sedentaria como penosa e insoportable, porque les coartaba su libertad. Antes de Juan Santos se habían rebelado los indios Amuecha y Ashaninka, en alianza con los Piros en 1724 y 1737. Otro factor que hay que considerar fueron los trabajos excesivos encargados a los indios Ashaninka, Campas y Amuechas, consistentes en la apertura de caminos y puentes y tambos, que son almacenes. El régimen misionero mismo tuvo una fuerte impactación sobre los indios. Es una época de evangelizar. Implicaba reducir a los indios en pueblos sedentarios, lo cual era expresado por los misioneros en términos de sacarlos de su estado de salvajismo y civilizarlos, es decir, que aprenderían a vivir en centros urbanos. Un costo no previsto a la sedentarización fue el incremento notable de enfermedades y epidemias en esos pueblos misioneros, que hicieron que en muchas ocasiones algunos indios asociaran la misión con la muerte. Algunos misioneros llegaron a precisar un promedio de 1.250 muertos por año para el periodo de 1730 a 1700, lo cual resulta bastante exagerado. El estallido del movimiento de Juan Santos Atahualpa no se produjo de improviso. Hay quienes sugieren que el rebelde preparó con antelación su movimiento intentando atraer a los indios de la sierra, emplazados entre Cusco y Cajamarca. Sin embargo, esto no dio los resultados esperados. La poca acogida o el exceso coloniales desde la sierra y la capital peruana evitaron que se produjera una respuesta de mayor envergadura. Esto hizo que Santos centrara su atención en otra población, los indios de la selva central. La base de su apoyo fue un conjunto multiétnico, aunque tuvo una preferencia por los indios Amuecha, debido a que su panteón religioso se parecía más al incaico y era cercano al discurso religioso de Juan. El rebelde decide instalarse entre los nativos conversos y los neófitos, mas no entre los indios que no hubieran tenido contacto alguno con los misioneros. Esto seguramente le facilitaría la difusión de su discurso religioso. En su movimiento hay un rechazo claro a lo español y a otros grupos raciales como los negros. El rechazo a los negros se explicaría por las funciones que desempeñaban en la selva como acompañantes de los misioneros y soldados, además de que en las misiones eran los únicos portadores de armas de fuego. Este rechazo se expresaría a través de la metáfora de los tres reinos, el de España, el de Angola y el de Juan Santos. Implicaba el retorno de los españoles a Europa y el de los negros a África. En América solo quedarían los indios y quizá los misioneros jesuitas. El carácter de su movimiento parece haber sido bastante pacifista. En todo momento Santos se muestra conciliador y abierto al diálogo. En más de una ocasión recibe a los misioneros franciscanos y a una comitiva jesuita. No tiene la intención de asustar a los españoles con acciones sangrientas, y no era seguramente el miedo lo que le detenía, ni tampoco la imposibilidad de llevarlas a cabo.
Hubo dos momentos importantes en la rebelión. El primero comprende los primeros 10 años, de 1742 a 1752, donde son dominados por las acciones bélicas. Luego sobreviene un periodo caracterizado por la retirada de los indios rebeldes desde el pueblo serrano de Andamarca en 1752, que no termina en una fecha exacta, aunque algunos consideran que se prolongó hasta el último tercio del siglo XVIII y que coincide con el retorno paulatino de los franciscanos a la zona. Su ideología estuvo conformada por una combinación de elementos cristianos andinos, incaicos y de carácter utópico, en tanto que propugnaba el retorno a una época pasada e idealizada con un carácter restaurador en la persona de su líder. Se combinaban los roles del Mesías bíblico, que es el Salvador, la visión del Apocalipsis, final de los tiempos, y la influencia indígena a través de los Pachacuti, el cataclismo. Santos es tajante al afirmar que no venía a predicar cosas nuevas, sino lo que ya predicaban los misioneros. Este fue un gran predicador. Todos los días leía la doctrina cristiana, rezaba en latín y pretendía instalar la ley de Cristo a su manera. Entre los años 1743 y 1744 se hizo llamar como los Tres Reyes Magos. Le pedía a sus seguidores que no lo trataran de Señor, porque ese término solo correspondía a Dios, y en vez de eso pedía que le saludaran con un Ave María y solo 2 veces al día. Hacia 1747 reitera que ha sido enviado por Cristo a petición de la Virgen María para coronarse rey y restaurar la ley divina. En este momento critica a la Iglesia, puesto que consideraba que los sacramentos eran imperfectos, mas no la religión, y era su tarea reformarla. Se llegó a considerar a sí mismo como cabeza de su Iglesia, con potestad sobre sus jerarquías eclesiásticas. Hacia 1752 cambia su discurso y dice ser hijo de Dios y encarnar el Espíritu Santo. Se proclama Dios de América y llega a afirmar que Cristo pecó. También niega a la Virgen María señalando que demás santos estaban en España. Se burla de los sacramentos, sobre todo del de la extrema unción, por considerarlo responsable de la muerte de los indígenas. Se hace llamar por los indios a través de los elementos Jaculatoria, Apocapa, Huayna, Jesús sacramentado. Santos se presenta como Mesías Salvador, portador de un mensaje de transformación, y predica una nueva era, la tercera, representada por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que dice ser. En este sentido, su movimiento tomaba elementos del joaquinismo medieval, la herejía que tuvo mucho impacto entre los franciscanos. En contraste, el estallido del movimiento tuvo un efecto devastador sobre las misiones, que se desintegraron, llevando a los franciscanos a ver en Juan Santos una figura malévola y hasta diabólica. Algunos franciscanos, influidos por el joaquinismo, asociaron la aparición de Santos en el Anticristo, el preludio de advenimiento del Espíritu Santo y del final de los tiempos. Hay un hecho que llama atención. El 28 de octubre de 1746, a las 10:30 de la mañana, se produjo un terremoto que devastó la capital y toda la costa peruana, y se sintió en otras partes de los Andes. Testigos presenciales sostenían que en la capital peruana
quedaron en pie solo 25 casas. Las paredes de las iglesias terminaron cuarteadas. Una torre de la catedral cayó sobre la otra y ambas sobre la bóveda. La tierra continuó temblando hasta el 29. Muchos debieron pernoctar a la intemperie. Algunos asociaron esto a un vaticinio del siglo anterior de Santa Rosa de Lima. Predicho que Lima estaba condenada a desaparecer a sus legítimos dueños, y a esto se suma que algunos franciscanos vincularon a lo que predicaba Juan Santos y a una profecía de un fraile, que era José Vela, quien predijo que en el año 1742 se levantaría en este reino un monstruo abominable, que entraría lleno de soberbia a coronar al Perú. Se comprende la extensión del temor y el establecimiento de vinculaciones entre el rebelde y los ingleses, enemigos tradicionales. Una estrategia utilizada por Santos para atraerse a los indios selváticos fue controlar el Cerro de la Sal, lugar al cual acudían desde lugares remotos indios del llano amazónico para proveerse de este recurso indispensable. No solo era condimentar sus alimentos, sino también para preservarlos. Esto lo comprendieron muy bien los misioneros franciscanos, quienes habían emplazado sus misiones cerca de yacimientos de sal. Se trata sin duda de un movimiento que no se explicaría solamente por razones económicas, por lo que el discurso de Santos no tendría por qué hacer alusión estrictamente a estos problemas. Es curiosa la forma como se plasma la imagen de Juan Santos en el imaginario indígena selvático, donde hasta el presente siglo varios mitos manifestaban la esperanza del retorno del líder, quien no solamente no había sido derrotado, sino que no había muerto. Dios mismo había mandado ángeles a recogerlo. El final de Juan Santos se pierde entre el mito y la leyenda. Gracias.